Hola, mucho gusto. Nosotros somos los Osos Habilidosos, el equipo del curso de Ética Profesional de la carrera de licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa del Centro Universitario de Oriente, conformado por los profesores Hani, Axel, Sofía y Carla, quien se dirige a todos ustedes. En esta ocasión, les compartiremos uno de los males que aqueja a todas las sociedades: la corrupción. Corrupción es la acción y efecto de corromper. El concepto, según el diccionario de la Real Academia Española, se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. Corrupción es depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir y dañar. La corrupción es universal. Afecta a todas las regiones del mundo y a todos los niveles de la sociedad, aunque lamentablemente el efecto es muchísimo mayor en países en desarrollo. Ahora, dejo con ustedes a mi colega Hani, quien les dará a conocer las características de la corrupción. Las características de la corrupción. Las principales características que la corrupción presenta son abuso de poder, el cual se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas para obtener beneficios grupales o personales. De igual forma está la carencia y debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales, los cuales garantizan la transparencia en el ejercicio de las funciones. También está la debilidad en los marcos legales, que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública. Se puede observar también el reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, llegando a sustituir los valores éticos como la solidaridad, la honestidad y la responsabilidad. La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sobre todo en la administración pública, permite que estos actos permanezcan en el tiempo. La corrupción puede presentarse de múltiples maneras, siendo las más comunes el tráfico de influencias y la obtención de prebendas personales. Y ahora es el turno de nuestro compañero, el profesor Axel, quien les hablará un poco de los tipos de corrupción. Tipos de corrupción: corrupción a escala o corrupción a gran escala. Consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno, que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y quienes permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Actos de corrupción menores o pequeña corrupción. Consiste en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamento de policía y otros organismos. Corrupción política: manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. Corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y de sus allegados. Ahora presento ante ustedes a la profesora Sofía, quien les hablará de los ejemplos de la corrupción y del combate ante ella. La corrupción aparece tanto en la función pública como en la privada y tiene consecuencias más negativas para la mayoría de las organizaciones. He aquí algunos ejemplos. La extorsión, al amparo de altos cargos en la función pública o privada para obligar a otras personas a hacer cosas más allá de sus funciones. Así también la falsificación de las adjudicaciones públicas, con contrataciones falsas o fuera de las vías que la ley impone. El tráfico de influencias, utilizando los beneficios o las amistades en los cargos jerárquicos para favorecer o perjudicar causas o proyectos.
así también el uso ilegal con malas intenciones de bienes que han sido conferidos para otros usos. Y la falta de ética, sobre todo en los altos niveles jerárquicos, el delito de un funcionario que vea algo ilícito y no lo denuncie o lo advierta. Combatiendo la corrupción. La corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y la práctica corporativa justas. Existen organismos internacionales que lideran los esfuerzos, la lucha y combate contra la corrupción. Entre ellos están la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Organización de Naciones Unidas y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Muy bien, eso ha sido todo de nuestra parte. Y recuerden, combatir la corrupción también depende de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.